Siempre he creído que las historias más aterradoras son aquellas que podrían suceder de verdad. Mi nombre es Martín y quiero compartir una experiencia que cambió mi percepción sobre lo que realmente puede acechar en la espesura de la selva mexicana. Todo comenzó en el verano de 2019, cuando decidí emprender una expedición de 4 días por la selva Lacandona, en Chiapas. Como biólogo apasionado por la flora y fauna de México, quería documentar especies poco conocidas y entender mejor los ecosistemas que, a pesar de su riqueza, enfrentan constantes amenazas. Mi objetivo era claro, pero jamás imaginé que la selva tenía otros planes para mí. El primer día transcurrió con relativa tranquilidad. Caminé por senderos estrechos, rodeado de árboles milenarios y el constante murmullo de la vida silvestre. Instalé mi campamento cerca de un río caudaloso, cuyo sonido me acompañaría durante toda la noche. La primera noche, el cielo estrellado y los sonidos nocturnos me dieron una sensación de paz, reforzando mi decisión de adentrarme más en este vasto terreno. Sin embargo, al segundo día, algo comenzó a cambiar. Mientras rastreaba una variedad de orquídeas cerca de un viejo puente de madera, noté que el ambiente se volvía más denso, casi como si la selva estuviera respirando a su propio ritmo. Las hojas crujían bajo mis pies de manera irregular, y un silencio inquietante reemplazaba los sonidos habituales de los animales. Decidí acelerar el paso, pero era como si la selva me estuviera guiñando con señas invisibles. Al anochecer, al regresar a mi campamento, descubrí que mi mochila había desaparecido. El pánico inicial me hizo emerger una figura en la oscuridad, un hombre mayor, con ropas gastadas y una mirada profunda que reflejaba años de soledad. No hablaba, solo asintió ligeramente antes de desvanecerse entre las sombras de los árboles. Sin pertenencias y con el miedo apoderándose de mí, supe que estaba completamente solo. Decidí improvisar un refugio en una cueva cercana, guiado por la luna que apenas penetraba la densa vegetación. La cueva ofrecía cierta protección, pero también aumentaba la sensación de confinamiento y soledad. Esa noche, los sonidos de la selva se tornaron más intensos. Golpes secos, susurros ininteligibles y el constante crujir de ramas. Intenté dormir, pero los pensamientos oscilaban entre la desesperanza y la determinación de encontrar una salida al amanecer. El tercer día, me desperté temprano, determinado a encontrar indicios de civilización o una vía de escape. Siguiendo el curso del río, avanzaba con cautela, siempre alerta a cualquier señal de peligro. Fue en ese momento que me encontré con los restos de una antigua choza. Dentro, había símbolos pintados en las paredes y restos de ofrendas que indicaban una presencia humana reciente, quizás de algún grupo que habitaba la selva. Este descubrimiento me llenó de esperanza, pensando que no estaba tan solo como había temido. Continuó mi camino, pero la selva parecía transformarse a cada paso. Las sombras se alargaban de manera antinatural y el terreno se volvía cada vez más traicionero. Llegué a un claro donde la vegetación daba paso a tierras ligeramente elevadas. Fue allí donde escuché por primera vez los pasos. No eran los de un animal, sino de alguien caminando hacia mí, de manera deliberada. Me escondí tras un árbol, conteniendo la respiración, observando cómo una figura emergía entre la niebla que comenzaba a descender sobre el claro. No era el anciano de la noche anterior. Este hombre llevaba herramientas de trabajo y parecía buscar algo. Mis días de intuición me decían que debía mantenerme quieto, esperar y no confrontar a quien fuera. Sin embargo, un destello de curiosidad me obligó a notar un objeto que sostenía. Era un diario, claramente desgastado por el tiempo y el uso. Intenté memorizar el camino de regreso, pero el asfalto sinuoso de mis recuerdos se desvanecía entre la maraña de la selva. Decidí esperar hasta que el hombre se alejara,
planeando seguir sus huellas. Pasaron horas antes de que regresara, y cada segundo incrementaba mi ansiedad. Finalmente, la figura desapareció, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras me refugiaba nuevamente en la cueva, leí el diario que el hombre había dejado atrás. No tenía mucho, solo anotaciones sobre la vida en la selva, encuentros con animales salvajes y referencias a lugares sagrados que, según él, protegían la integridad del ecosistema. Sin embargo, una entrada capturó mi atención. Hablaba de un río oculto que llevaba a una poza salvaje, un lugar que, según él, tenía el poder de revelar las verdaderas intenciones de quien lo buscara. Con la esperanza renovada, decidí buscar este río oculto al amanecer. Siguiendo las descripciones del diario, me adentré aún más en la selva, atravesando terrenos difíciles y enfrentando obstáculos naturales que parecían diseñados para hacerme desistir. Finalmente, encontré el río mencionado, menos caudaloso pero igualmente impresionante. Su corriente era clara, y el sonido del agua me daba una sensación de tranquilidad que no había sentido en días. Me senté a orillas del río, reflexionando sobre mis sentimientos y la extraña conexión que sentía con este lugar. Fue entonces cuando noté un cambio en el ambiente. Las sombras parecían moverse de manera sutil, y los sonidos nocturnos se transformaron en algo más organizado, casi como una sinfonía de la selva en movimiento. Sentí una presencia cerca, pero al voltear no vi a nadie. Decidí que era hora de regresar, pero el camino de vuelta me resultó completamente desconocido. La selva, que antes parecía terco pero manejable, ahora se manifestaba como un laberinto sin fin. Cada dirección que tomaba parecía llevarme a más preguntas y a un estado de desorientación creciente. Comencé a dudar de mi propia locura, preguntándome si la selva estaba jugando conmigo o si había algo más que no podía comprender. En el cuarto día, exhausto y al borde de la desmoralización, encontré un sendero que parecía menos denso y más transitado. Mis pasos aceleraron con la esperanza de encontrar ayuda. Avancé hasta llegar a un pequeño pueblo que parecía haber sido abandonado. Las casas, hechas de adobe y techos de palma, mostraban signos de deterioro, pero aún mantenían una dignidad rústica. No había señales de vida, lo que aumentó mi confusión y temor. Mientras exploraba las calles vacías, encontré una tienda de abarrotes todavía organizada como si los dueños pudieran regresar en cualquier momento. Decidí refugiarme allí por la noche, pensando que podría esperar ayuda en la mañana. Sin embargo, al caer la noche, los sonidos de la selva al fondo se intensificaron, mezclándose con susurros que parecían provenir de dentro de la tienda. Intenté convencerse de que eran solo sonidos de la naturaleza, pero una inquietud profunda se apoderó de mí. De repente, las luces de la tienda parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad total. Intenté encender una linterna, pero la batería estaba agotada. Fue entonces cuando escuché pasos dentro de la tienda. Respiré hondo, preparándome para lo peor, pero lo que vi al otro lado del mostrador me dejó sin aliento. Era el anciano del puente, observándome con una mirada que parecía penetrar mi alma. No necesitaba palabras para entender que él era la llave para salir de aquel infierno verde. Con una señal apenas audible, indicó que lo siguiera. Salimos de la tienda y nos adentramos en una parte de la selva que no había explorado antes. El anciano me guió a través de senderos ocultos, evitando los peligros que antes parecían insuperables. Finalmente, después de horas de caminata, llegamos a un claro donde se alzaba un antiguo templo cubierto de musgo y lianas. Fue allí donde comprendí la verdadera conexión entre el pueblo abandonado, el río oculto y el templo. El anciano reveló que él era el guardián de esos lugares, responsable de mantener el equilibrio y proteger la selva de aquellos que no respetaban su entorno.
Me explicó que mi presencia había despertado antiguos mecanismos que ponían a prueba mi determinación y respeto por la naturaleza. Al superar esas pruebas, me había demostrado ser digno de salir con vida. Con gratitud, seguí al anciano hasta un punto donde el sendero se abría hacia una carretera principal. Allí, despedimos nuestras miradas y él desapareció entre los árboles como si nunca hubiera existido. Al salir de la selva, sentí una mezcla de alivio y reverencia por la fuerza implacable pero hermosa de la naturaleza. Hoy, comparto esta historia no solo como un recordatorio de la increíble biodiversidad de la selva mexicana, sino también como una lección sobre el respeto y la humildad frente a fuerzas que aún no comprendemos por completo. La selva lacandona me enseñó que, a veces, las experiencias más aterradoras son las que nos conectan más profundamente con nuestro entorno y con nosotros mismos. Siempre he pensado que las experiencias que más marcan son las que nos confrontan con lo desconocido de manera directa. Mi nombre es Alicia, y quiero relatar una vivencia que viví en lo profundo de la selva de Yucatán, una experiencia que me hizo cuestionar mis propios límites y la del mundo que nos rodea. Todo comenzó en el otoño de 2021, cuando decidí participar en un voluntariado para ayudar en la restauración de un área degradada dentro de la selva de Sian Ka'an. Como antropóloga interesada en las comunidades mayas y su relación con el entorno natural, me sentí atraída por la oportunidad de trabajar codo a codo con locales y aprender más sobre sus prácticas sostenibles. El proyecto se extendía por una semana, pero jamás imaginé que ese tiempo cambiaría mi vida de manera tan profunda. El primer día llegó con un amanecer espectacular. La selva se despertaba con el canto de diversas aves y el susurro constante de los árboles movidos por el viento. Instalamos nuestro campamento cerca de un cenote, una de las muchas maravillas naturales que alberga esta región. La tranquilidad del lugar me dio una sensación de paz, reforzando mi entusiasmo por el trabajo que teníamos por delante. Al segundo día, mientras ayudaba a reforestar una zona afectada por la tala ilegal, conocí a don Ernesto, un guía local que conocía cada rincón de la selva como la palma de su mano. Su conocimiento profundo de la flora y fauna era impresionante, y su respeto por la naturaleza se reflejaba en cada palabra que decía. Durante las tardes, compartíamos historias alrededor de la fogata, aprendiendo sobre las tradiciones y leyendas de su comunidad. Sin embargo, al tercer día, comenzaron a surgir señales de que algo no estaba bien. Un temprano amanecer me sorprendió con el descubrimiento de huellas humanas en una zona que habíamos acordado mantener como reservada para la fauna local. La inquietud se apoderó del grupo, decidiendo investigar en conjunto siguiendo las huellas que nos llevaron más adentro de la selva. A medida que avanzábamos, la densidad de la vegetación aumentaba, reduciendo la visibilidad y haciéndonos depender totalmente de don Ernesto para orientarnos. Llegamos a un claro donde encontramos estructuras rudimentarias, restos de lo que parecía ser un antiguo asentamiento. Las paredes estaban cubiertas de murales que representaban escenas de caza y ceremonias comunitarias. La atmósfera se tornó tensa, y una sensación de estar observados se apoderó de nosotros. Don Ernesto nos indicó que ayudáramos a documentar el sitio, pero yo no podía evitar sentir una creciente ansiedad. Esa noche, de regreso al campamento, los sonidos de la selva parecían amplificados. Los insectos zumbaban con una intensidad inusual, y los animales nocturnos emitían llamadas que nunca antes había escuchado. Intenté dormir, pero el ruido constante me mantenía en vela, pensando en las posibles razones detrás de las huellas que habíamos encontrado. ¿Eran restos de algún grupo invasor o quizás supervivientes de una comunidad aislada? El cuarto día, decidimos regresar al asentamiento para buscar más pistas.
Mientras explorábamos las estructuras, descubrimos herramientas y objetos cotidianos que indicaban la presencia reciente de personas. Sin embargo, no hallamos rastros de vida aparente, lo que profundizó el misterio. De repente, escuchamos un ruido proveniente de una de las construcciones. Con cautela, nos acercamos y vimos a un individuo trabajando en silencio, sin notar nuestra presencia. Decidimos seguirlo a distancia, observando sus movimientos. El hombre parecía realizar tareas de mantenimiento, pero algo en su comportamiento resultaba extraño. Movimientos repetitivos y una concentración casi obsesiva en su trabajo parecían indicar que estaba realizando un ritual o una tarea especial. Decidimos confrontarlo, pero al acercarnos, desapareció entre la densa vegetación, dejándonos con más preguntas que respuestas. Esa noche, una fuerte tormenta se desató sobre la selva. Los truenos resonaban entre los árboles, y la lluvia caía en torrentes, haciendo que el campamento pareciera pequeño e insignificante frente a la magnitud de la naturaleza. Durante la tormenta, escuché pasos fuera de la tienda, seguidos de voces indistintas que parecían provenir de todas direcciones. Intenté mantener la calma, pero la tensión me consumía, preguntándome si estábamos realmente solos. Al amanecer, la tormenta había dejado la selva en un estado de calma inquietante. Decidimos que era hora de regresar al campamento y preparar nuestra salida. Sin embargo, al revisar nuestras provisiones, noté que faltaban algunos artículos esenciales. La incertidumbre se apoderó del grupo, y don Ernesto sugirió que tal vez alguien de la comunidad local nos había seguido, tratando de ayudarnos. En el último día del voluntariado, mientras empacábamos nuestras cosas, don Ernesto me confió que él también había sentido una presencia extraña durante su tiempo como guía. Relató que, en ocasiones, sentía que la selva le hablaba, guiándolo y protegiéndolo, pero que también había peligros ocultos que podían amenazar a quienes no respetaban su equilibrio. Su relato añadió una capa de profundidad a lo que ya de por sí era una experiencia desconcertante. Finalmente, logramos salir de la selva, llevando con nosotros no solo materiales restaurados, sino también una comprensión más profunda de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Mirando atrás, pude ver las copas de los árboles balanceándose suavemente y recordar los sonidos de la selva, ahora con una mezcla de respeto y admiración. Esta vivencia en la selva de Sian Ka'an me enseñó que, a veces, lo más aterrador no es lo desconocido en sí, sino nuestra incapacidad para comprender y respetar las fuerzas que operan en armonía con nosotros. La selva me mostró su dimensión más auténtica y salvaje, dejándome con una lección invaluable sobre la importancia de la coexistencia y el respeto hacia el entorno natural. Siempre he pensado que algunas de las experiencias más profundas son aquellas que nos enfrentan a la crudeza y belleza de la naturaleza. Me llamo Carlos, y quiero compartir una vivencia que viví en la selva de los Tuxtlas, Veracruz. Esta experiencia no solo me sacudió, sino que también me hizo reevaluar mi relación con el entorno natural. Todo comenzó en la primavera de 2022. Cuando decidí unirme a un grupo de ecoturismo para explorar la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Como fotógrafo apasionado por la vida silvestre, mi objetivo era capturar imágenes que reflejaran la diversidad y majestuosidad de esta región. La selva tropical de los Tuxtlas, conocida por su exuberante vegetación y rica biodiversidad, prometía ser el escenario perfecto para mi proyecto. El primer día fue un despertar sensorial. El amanecer ilumina suavemente el dosel forestal, y el canto de las aves crea una sinfonía natural que me llenó de energía y anticipación. Instalamos nuestro campamento cerca de un pequeño claro, donde el aire estaba impregnado del aroma a tierra mojada y flores silvestres. Las noches en la selva eran refrescantes,
aunque marcadas por el crujir de ramas y los sonidos lejanos de animales nocturnos. Al segundo día, me aventuré en una caminata con nuestro guía, Mariana, una local que conocía cada sendero y rincón de la selva. Su conocimiento sobre la flora y fauna era impresionante, y su pasión por la conservación nos inspiraba a todos. Mientras caminábamos por un sendero sinuoso bordeado de orquídeas y helechos, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de sombra que danzaban en el suelo. Sin embargo, al final de la tarde, una tormenta inesperada se desató sobre nosotros. Los truenos retumbaban entre los árboles, y la lluvia torrencial transformó el sendero en un río caudaloso. Buscamos refugio rápidamente bajo una plataforma natural de rocas, esperando que la tormenta pasara. Durante horas, estuvimos atrapados allí, observando cómo la selva se transformaba bajo la furia del temporal. La sensación de vulnerabilidad y aislamiento comenzó a pesar sobre nosotros, pero Mariana mantuvo la calma, recordándonos que la naturaleza, aunque poderosa, también era parte de nuestra aventura. Al tercer día, la selva mostraba signos de haber sido moldeada por la tormenta. Los árboles caídos bloqueaban algunos senderos, y el terreno estaba resbaladizo y accidentado. Decidimos explorar una zona que Mariana había mencionado llamada El Corazón Verde, un lugar conocido por su biodiversidad y belleza inigualable. Mientras nos adentrábamos más, la vegetación se volvía más densa y el silencio más profundo, interrumpido solo por el sonido de nuestros propios pasos y el ocasional canto de un pájaro lejano. Fue en este punto que comencé a notar algo extraño. Pequeñas huellas humanas en el barro reciente, que no parecían pertenecer a ninguno de los animales que habíamos visto hasta entonces. La curiosidad me impulsó a seguirlas, ajeno a las miradas preocupadas de mis compañeros. Las huellas nos llevaron a un área menos transitada de la selva, donde descubrimos los restos de una antigua cabaña de madera. La estructura estaba parcialmente cubierta de musgo y enredaderas, y aunque había señales de abandono, una extraña sensación de presencia persistía en el aire. Decidimos investigar la cabaña, pensando que podría haber pistas sobre otras visitas al área. Al entrar, encontramos muebles gastados por el tiempo, utensilios antiguos y fotografías en blanco y negro que mostraban escenas de la selva y personas que parecían haber vivido allí alguna vez. La atmósfera dentro de la cabaña era densa, como si el pasado aún impregnara las paredes. Mientras examinábamos los objetos, noté un cuaderno viejo y polvoriento sobre una mesa. Al abrirlo, descubrí que contenía anotaciones y dibujos detallados sobre la flora y fauna local, así como notas personales de un hombre llamado Arturo, quien aparentemente había pasado muchos años viviendo en soledad en la selva. Intrigado por la historia de Arturo, compartí el hallazgo con el grupo. Todos coincidimos en que sería interesante profundizar más en su vida y en por qué decidió aislarse en esa remota parte de los Tuxtlas. Mariana sugirió que buscamos más información entre los habitantes de las comunidades cercanas, con la esperanza de encontrar a alguien que conociera a Arturo o tuviera alguna conexión con él. Al cuarto día, visitamos un pequeño pueblo cercano llamado Coatzacoalcos, donde nos encontramos con don Jaime, un anciano que había vivido en la zona toda su vida. Al mencionarle el nombre de Arturo, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Nos contó que Arturo había sido un entusiasta de la naturaleza y había decidido vivir aislado para proteger y estudiar la biodiversidad de la selva sin interferencias humanas. Según don Jaime, Arturo había construido su cabaña con el propósito de documentar y preservar especies en peligro, pero con el paso del tiempo, su salud había deteriorado y había tenido que abandonar la cabaña, dejando atrás sus investigaciones. Regresar a la selva con esta nueva información me llenó de una mezcla de respeto y tristeza.
decidimos rendir homenaje a Arturo completando sus trabajos de documentación y restaurando la cabaña como un símbolo de su dedicación y amor por la naturaleza. Durante esta última noche en la selva, mientras asentábamos nuestra estancia en la cabaña renovada, una sensación de conexión profunda con el lugar y sus historias me envolvió. En el quinto día, emprendimos el viaje de regreso, llevando con nosotros no solo fotografías y notas, sino también una comprensión más profunda de la importancia de conservar y respetar estos ecosistemas vitales. La selva de los Tuxtlas, con su belleza y desafíos, me enseñó que el verdadero horror no reside en lo desconocido o lo aterrador, sino en nuestra capacidad de ignorar o dañar las maravillas que la naturaleza nos ofrece. La selva de los Tuxtlas no solo es un refugio para la biodiversidad, sino también un testimonio de la resiliencia y el compromiso de aquellos que, como Arturo, dedican su vida a preservar la esencia pura de la naturaleza. Mi experiencia allí me dejó una huella imborrable, recordándome que, a veces, el mayor viaje es el que nos lleva a entender y valorar el mundo que nos rodea de manera más profunda y significativa. Siempre he creído que las experiencias más impactantes son aquellas que nos empujan al límite de nuestra comprensión y resistencia. Mi nombre es Laura, y hoy quiero compartir una vivencia que tuve en la selva de Montes Azules, Chiapas. Una experiencia que aún resuena en mi mente y me hizo cuestionar hasta dónde puede llegar el instinto de supervivencia. Todo comenzó en el invierno de 2023, cuando decidí unirme a un grupo de investigadores que exploraban una zona inexplorada de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Como periodista especializada en temas ambientales, mi objetivo era documentar los esfuerzos de conservación y las historias de quienes trabajaban incansablemente para proteger este pulmón verde de México. La selva de Montes Azules, con su densa vegetación y biodiversidad impresionante, prometía ser el escenario perfecto para mi próximo reportaje. El primer día de la expedición transcurrió sin mayores incidentes. Caminamos por senderos bien establecidos, guiados por Héctor, un biólogo local que conocía cada rincón de la selva. Las mañanas estaban llenas del canto de aves exóticas y el constante zumbido de insectos, mientras las tardes nos ofrecían vistas panorámicas de ríos serpenteantes y montañas distantes. Instalamos nuestro campamento cerca de un pequeño arroyo, donde el sonido del agua corriente nos acompañaba durante la noche. Sin embargo, al segundo día, las cosas comenzaron a cambiar. Mientras realizábamos un inventario de especies en una zona particularmente densa, nos dimos cuenta de que Héctor no estaba con nosotros. Inicialmente, pensamos que simplemente se había alejado para tomar fotografías, pero al no encontrarlo al cabo de unas horas, comenzamos a preocuparnos. Organizamos una búsqueda organizada, recorriendo los mismos senderos y llamándolo, pero no hubo respuesta. La inquietud creció cuando empezó a anochecer y Héctor no había regresado. Decidimos regresar al campamento, aunque el miedo nos hacía avanzar con cautela por los senderos oscuros. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido extraño, un crujido seco proveniente de entre los árboles. Nos detuvimos en seco, conteniendo la respiración, tratando de identificar la fuente del ruido. No había señales de vida animal fuera de lo común, lo que aumentaba nuestra paranoia. Esa noche, el ambiente en el campamento era tenso. Las fogatas parecían pequeñas luces titilantes en la inmensidad de la selva, y cada sonido era amplificado por el silencio sepulcral que la rodeaba. Decidimos dividirnos en dos grupos para aumentar nuestras posibilidades de encontrar a Héctor. Yo me quedé con Sofía, una ecóloga especializada en flora, mientras el resto se aventuró en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, nuestra ansiedad aumentaba.
Las sombras proyectadas por la luz de la luna creaban figuras inquietantes entre los árboles, y los sonidos de la selva tomaban un cariz más siniestro. Fue entonces cuando Cocinero, uno de los investigadores, regresó corriendo al campamento, jadeando y visiblemente alterado. Señalaba hacia el norte, donde la selva se volvía más cerrada y menos transitada. Sin perder tiempo, reunimos al grupo y decidimos seguir la dirección indicada. Las primeras horas de la caminata fueron una mezcla de temor y esperanza, hasta que llegamos a un claro donde encontramos las pertenencias de Héctor dispersas por el suelo, su mochila, su cámara y algunos materiales de investigación. Lo más inquietante era la ausencia total de Héctor, como si simplemente hubiese desaparecido. En ese momento, una presencia palpable llenó el aire. Comenzamos a notar rastros recientes en el suelo, huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Las marcas eran humanas, pero demasiado desgastadas y erráticas para ser de Héctor. Nuestra determinación se mezcló con un creciente temor a lo desconocido. Decidimos establecer un campamento temporal en el claro y analizar nuestras opciones. Mientras organizábamos nuestras mochilas y revisábamos nuestras provisiones, Sofía encontró un antiguo mapa en los materiales de Héctor que detallaba una zona de la selva conocida como el Valle de las Sombras. Según el mapa, era un área menos estudiada, llena de vegetación densa y rutas complicadas que pocos se atrevían a explorar. La mañana siguiente, armados con el mapa y una renovada determinación, nos adentramos en el Valle de las Sombras. La vegetación aquí era aún más espesa, y el terreno, rocoso y resbaladizo, nos exigía cada vez más esfuerzo físico. A medida que avanzábamos, los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, bloqueando cualquier rastro de luz y creando un entorno opresivo. Horas después, llegamos a un antiguo puesto de vigilancia abandonado. Las estructuras de madera estaban deterioradas por el paso del tiempo y la humedad, pero aún mostraban signos de haber sido habitadas recientemente. Dentro, encontramos señales de lucha, ramas rotas, manchas de barro y, en una de las paredes, la palabra ayuda, garabateada con desesperación. Fue entonces cuando escuchamos un sonido distante pero claro, una llamada desde el otro extremo del valle. Con el corazón latiendo con fuerza, seguimos el sonido, que finalmente nos condujo a un pequeño claro iluminado por la luz del amanecer. Allí, en el centro, estaba Héctor, desorientado pero vivo. Su apariencia mostraba signos de haber pasado la noche entera en la selva, con el rostro cubierto de barro y ropa rasgada. Al acercarnos, Héctor comenzó a relatar su experiencia. Mientras realizaba una inspección rutinaria de ciertas plantas medicinales, fue emboscado por un grupo desconocido de individuos que buscaban explotar los recursos naturales de forma ilegal. Los atacantes lograron robar parte de sus investigaciones y lo dejaron herido en un lugar remoto. Héctor logró escapar, pero se perdió en la selva, sobreviviendo con lo que tenía hasta que logramos encontrarlo. La revelación fue un golpe a nuestra confianza. Comprendimos que la desaparición de Héctor no fue simplemente un evento fortuito, sino parte de una problemática mayor relacionada con la explotación ilegal de la selva. Decidimos que no podíamos simplemente regresar sin hacer algo al respecto. Con la información recolectada y la determinación de proteger lo que amábamos, contactamos a las autoridades locales y reportamos los incidentes, asegurando que se tomaran medidas contra los responsables. Nuestro regreso al campamento fue silencioso, marcado por la reflexión y una comprensión más profunda de los peligros que enfrentan quienes se dedican a conservar la naturaleza. La selva de Montes Azules no solo es un lugar de belleza inigualable, sino también un campo de batalla donde la lucha por la conservación es constante y, a menudo, peligrosa. Mi nombre es Ana López y hoy quiero compartir una experiencia que viví durante una excursión a la selva Lacandona en Chiapas.
Nunca imaginé que un viaje para reconectar con la naturaleza se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo comenzó un sábado de abril, cuando decidí unirme a un grupo de amigos para explorar los senderos menos transitados de la selva. El calor era intenso, y el canto de las aves y el murmullo de los ríos cercanos creaban una sinfonía natural que nos acompañaba. Nuestra guía, Luis, era un hombre local con años de experiencia, conocedor de cada rincón de la selva y sus secretos. Al amanecer del segundo día, nos aventuramos más adentro, alejándonos de los caminos conocidos. El paisaje se volvía más denso, con árboles imponentes que bloqueaban gran parte de la luz del sol. Comenzamos a escuchar sonidos extraños, como si alguien o algo nos estuviera observando entre la vegetación. Sin embargo, atribuimos estos ruidos a la fauna local. Después de varias horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde decidimos descansar y comer. Mientras disfrutábamos de nuestros sándwiches y jugos naturales, Luis nos habló sobre una antigua leyenda local. Se decía que en esa parte de la selva vivía una comunidad que había desaparecido misteriosamente hace décadas. Nadie sabía qué les pasó, pero algunos afirmaban haber visto luces extrañas y oyentes voces nocturnas. Riendo, uno de mis amigos comentó que quizás encontraremos pistas sobre los antiguos habitantes. Poco después de comer, decidimos explorar el área cercana al claro. Empezamos a caminar en una dirección marcada por un sendero de piedras. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el ambiente más silencioso, como si la selva nos estuviera reteniendo. De repente, tropecé con un objeto semioculto entre las hojas. Era una antigua caja de madera, cubierta de musgo y raíces. La recogí y con esfuerzo logré abrirla. Dentro había fotografías amarillentas y una libreta de notas en espiral. Las imágenes mostraban a una familia sonriente, pero las notas estaban escritas en un dialecto que no reconocía de inmediato. Luis se unió a mí para examinar el contenido. Mientras revisábamos los documentos, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. El sonido de los insectos parecía atenuarse, y una brisa fría nos envolvía de repente, a pesar del calor del día. Decidimos regresar al claro para mostrarle a los demás lo que habíamos encontrado. El trayecto de regreso fue inquietante. Teníamos la sensación constante de ser observados, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Al llegar al claro, notamos que nuestros amigos ya no estaban. Luis trató de llamarlos, pero no obtuvo respuesta. La preocupación comenzó a surgir entre nosotros. Decidimos dividirnos para buscarlos, acordando encontrarnos de nuevo en el claro en media hora. Me separé del grupo y seguí el sendero hacia una zona más abierta donde creía que podrían estar explorando. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis propios pasos. Cada vez que giraba, sentía que algo se movía detrás de los árboles, pero nunca lograba ver nada. Después de lo que parecieron horas, escuché voces tenues y decidí acercarme. Al asomar entre los arbustos, vi a mis amigos reunidos cerca de una caída de agua, pero algo no estaba bien. Sus rostros mostraban signos de miedo y cansancio extremo. Al acercarme, uno de ellos, Carlos, me dijo que habían encontrado rastros de antiguos habitantes, pero que algo los había hecho huir apresuradamente. De repente, un fuerte rugido resonó en la selva, seguido de un silencio sepulcral. Luis señaló hacia el interior de los árboles, donde una sombra rápida se deslizaba entre los troncos. Comenzamos a correr, intentando regresar al claro, pero el terreno era difícil y la oscuridad comenzaba a caer. Los sonidos de la selva parecían haberse intensificado, con ramas que crujían y hojas que susurraban a nuestro alrededor. Finalmente, llegamos al claro,
pero no estábamos solos. Delante de nosotros, una figura indistinta se erguía, observándonos con ojos que parecían brillar en la penumbra. No era humano, eso estaba claro. Nos quedamos paralizados, sintiendo una mezcla de miedo y desconcierto. La figura levantó una mano, y nosotros, sin pensarlo, retrocedimos hasta tropezar y caer al suelo. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con raíces y saltando sobre troncos caídos. La figura parecía seguirnos, su presencia constante y amenazante. Llegamos al inicio del sendero donde habíamos comenzado, respirando con dificultad y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nuestros amigos estaban allí, visiblemente traumatizados, pero vivos. Decidimos regresar al campamento rápidamente, dejando atrás la misteriosa figura y las inquietantes sensaciones que nos había invadido. Al llegar, compartimos nuestras historias con el resto del grupo, y todos acordamos que era mejor abandonar la selva antes del anochecer. Esa noche, mientras dormíamos acurrucados alrededor de la fogata, no podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto. La caja de madera con las fotos y las notas permaneció conmigo, recordándome que hay secretos en la naturaleza que quizás es mejor no descubrir. Desde entonces, cada vez que visito la selva lacandona, siento una mezcla de respeto y temor. No sé qué era esa figura ni qué ocurrió realmente con la antigua comunidad, pero una cosa está clara. Hay lugares en este mundo que guardan misterios que desafían nuestra comprensión, y aquellos que se atreven a explorarlos deben estar preparados para enfrentar lo desconocido. Me llamo Javier Morales, y hoy quiero compartir una experiencia que viví hace unos años en la selva de Chiapas. Era una tarde calurosa de abril cuando decidí emprender una caminata por el sendero que bordeaba el río Grijalva, buscando desconectar de la rutina y reconectar con la naturaleza. Nunca imaginé que aquel recorrido se convertiría en una de las noches más intensas de mi vida. Desde temprano en la mañana, el sol abrazaba la tierra con fuerza, y el canto de los pájaros y el murmullo del río me acompañaban en cada paso. Equipado con una mochila ligera, una botella de agua y un ramito de hierbabuena para refrescar el ambiente, me sentí preparado para la aventura. El sendero serpenteaba entre árboles altos y frondosos, donde la luz del sol apenas lograba penetrar, creando un juego de luces y sombras que hacía el paisaje aún más misterioso. Después de unas horas de caminata, llegué a un claro donde decidí tomar un descanso. El suelo estaba cubierto de hojas secas y pequeñas flores silvestres que desprendían un aroma dulce. Me senté bajo la sombra de un viejo roble y saqué mi bocadillo. Mientras degustaba un sándwich, observé cómo una pareja de monos capuchinos jugaba entre las ramas. Su agilidad y risas llenaban el aire de vida y energía. Al terminar mi merienda, reinicié el camino hacia el sur, siguiendo el curso del río. La vegetación se volvía más densa y el canto de los insectos se intensificaba. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Decidí acelerar el paso para llegar a mi punto de acampada antes de que oscureciera por completo. A medida que avanzaba, el sendero se estrechaba y las sombras se alargaban, creando un ambiente de creciente tranquilidad. De repente, escuché un ruido inusual. El crujir de ramas secas bajo lo que parecían ser pasos pesados. Mi corazón latió más rápido, y una sensación de inquietud me invadió. Intenté racionalizar el sonido, pensando que podría ser algún animal grande como un tapir o un jaguar, pero la lógica no lograba calmar mi nerviosismo. Decidí disminuir la velocidad y prestar mayor atención al entorno. Los árboles parecían susurrar entre sí, y el murmullo del río se mezclaba con el viento que pasaba por las hojas. Avancé con cautela,
cada crujido bajo mis pies resonando en la quietud del crepúsculo. De repente, una figura emergió entre la oscuridad. Un hombre vestido con ropas simples, su rostro parcialmente oculto por la sombra. No llevaba consigo ningún objeto que pudiera identificar su intención. Me detuve de inmediato, intentando no mostrar miedo mientras buscaba palabras para saludar. «Buenas tardes, señor», pronuncié con voz firme. El hombre no respondió, sino que continuó avanzando hacia mí con pasos determinados. Mi instinto me decía que mantener la calma era esencial. Decidí preguntarle, ¿necesita ayuda? La figura dejó de moverse por un momento, y pude ver más claramente su rostro. Ojos oscuros que parecían reflejar la poca luz disponible, y una expresión que combinaba cansancio y urgencia. En un susurro apenas audible, dijo, «He perdido el camino. No encuentro a mi familia desde hace horas». El alivio inicial me invadió, y decidí ayudarlo a orientarse. Sacamos el mapa que llevaba en mi mochila y tratamos de identificar puntos de referencia. Mientras conversábamos, el sonido de los grillos y las ranas nocturnas empezó a llenar el silencio de la selva. Acordamos que lo acompañaría hasta encontrar una señal o regresar al campamento. Continuamos caminando juntos, compartiendo historias y risas nerviosas que aligeraban la tensión del momento. La oscuridad había caído por completo, y ahora la selva se convertía en un laberinto de sonidos y sombras. Mi linterna poderosa iluminaba brevemente el sendero, revelando detalles que antes pasaban desapercibidos. Huellas en el terreno, ramas rotas, y el ocasional destello de ojos en la penumbra. A unos kilómetros de donde habíamos encontrado el claro, escuchamos de nuevo ruidos extraños. Esta vez, venían de todas direcciones, como si alguien o algo estuviera observándonos. Me miré al protagonista y noté que también estaba inquieto. Sin mediar palabra, aumentamos el paso, tratando de llegar a un lugar seguro. Pero cuanto más corríamos, más intensos se volvían los sonidos, mezclándose con el eco de nuestros propios pasos. En un momento dado, tropecé y caí al suelo, causando que mi linterna rodara hacia un lado. En ese instante, una sombra rápida cruzó el camino iluminado por mi dispositivo, haciendo que ambos nos congeláramos de miedo. Sin pensarlo, levanté la linterna hacia la dirección de la sombra, intentando atisbar lo que había visto. Para mi sorpresa, no había nada más que los árboles y la oscuridad. Resoplé profundamente, tratando de controlar mi respiración acelerada. «Debe ser solo un animal», sugerí, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo. El otro hombre asintió, pero su mirada seguía fija en la oscuridad, como si esperaba que algo más se revelara. Decidimos sentarnos un momento, sabiendo que continuar a ciegas solo nos exponía a más riesgos. Aproveché para revisar el mapa nuevamente, intentando encontrar alguna ruta alternativa que nos alejara de los ruidos inquietantes. De repente, noté una pequeña pista en el mapa, un antiguo sendero de la colonia que, según las notas, estaba menos transitado y podía llevarnos a una aldea cercana. Sin perder tiempo, seguimos el nuevo camino marcado, manteniendo la linterna encendida y el oído atento a cualquier señal de peligro. El terreno se volvía más empinado y resbaladizo, y la vegetación más densa dificultaba nuestra progresión. A pesar del cansancio, la determinación de encontrar una salida nos impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas caminando en la oscuridad, divisamos una luz tenue a la distancia. Con renovada esperanza, aceleramos el paso, encontrándonos con una pequeña comunidad que aún mantenía las luces encendidas en algunas de sus viviendas de madera. Fuimos recibidos con miradas curiosas pero amigables, y rápidamente se organizó la búsqueda de la familia perdida del hombre. Al amanecer, todo había vuelto a la calma.
La familia del hombre había sido encontrada sana y salva gracias a la ayuda de los residentes de la aldea. Agradecido, me acompañó de regreso al sendero que conducía a mi campamento. Mientras nos despedíamos, el hombre me dijo: «Nunca olvidaré tu ayuda». En la selva, a veces, uno se da cuenta de la importancia de no perderse entre la naturaleza y la humanidad. Esa noche en la selva de Chiapas me enseñó muchas cosas. La importancia de la solidaridad, la capacidad de mantener la calma en situaciones de estrés, y cómo, en medio de la vastedad de la naturaleza, el encuentro con los demás puede ser la clave para superar los miedos más profundos. Cada detalle de esa experiencia, desde los sonidos de la selva hasta la expresión de desorientación en el rostro de mi compañero, permanecen vívidos en mi memoria, recordándome que las historias de terror no siempre provienen de lo sobrenatural, sino también de las realidades palpables que enfrentamos en nuestro entorno. Me llamo Elena Martínez y hoy quiero compartir una experiencia que marcó mi vida. Siempre he tenido una fascinación por la naturaleza, lo que me llevó a unirme a un grupo de investigadores que estudiaban la biodiversidad de las selvas mexicanas. Esta es la historia de esos días intensos y de cómo enfrenté mis miedos en lo más profundo de la jungla. Todo comenzó en marzo, cuando nuestro equipo llegó al pequeño pueblo de San Martín, ubicado en las faldas de la Sierra Madre. El lugar, aunque remoto, contaba con una plaza central donde se erigía la iglesia y algunos comercios básicos, una tienda de abarrotes, una pulpería y un café donde los locales se reunían para conversar. Nos hospedamos en una cabaña proporcionada por el dueño del terreno, don José, un hombre amable que conocía cada rincón de la selva. Nuestro objetivo era catalogar especies de plantas medicinales y estudiar el comportamiento de ciertas aves endémicas. El equipo estaba compuesto por 5 personas. Yo, bióloga especializada en botánica; Luis, el guía local; María, ecóloga; Jorge, fotógrafo naturalista; y Ana, especialista en fauna. Desde el primer día, la selva nos impresionó por su densidad y la diversidad de sonidos. Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestra investigación, comencé a notar pequeños indicios que algo no estaba bien. Por las noches, los ruidos eran más intensos y, a veces, parecía que alguien observaba nuestras actividades desde la oscuridad. Una tarde, mientras recolectábamos muestras de una planta rara cerca de un arroyo, María mencionó que había escuchado rumores sobre senderos que desaparecían en la espesura. Luis, nuestro guía, se mostró escéptico pero atento a las anécdotas locales. Decidimos seguir explorando rutas poco transitadas para ampliar nuestra investigación. Al tercer día, nos aventuramos más adentro de la selva, alejándonos de las rutas conocidas. El camino se volvió más complicado, con raíces que emergían del suelo y ramas que dificultaban el paso. A pesar de la dificultad, el entusiasmo por descubrir nuevas especies nos mantenía motivados. Sin embargo, esa misma tarde, Jorge se perdió. Lo encontramos horas después, vagando confundido y visiblemente alterado. No recordaba cómo había llegado allí y no podía describir lo que había visto. Aunque intentamos tranquilizarlo, la tensión en el grupo aumentó. Decidimos regresar al campamento, pero la selva parecía haber cambiado. Los senderos familiares ya no estaban claros, y cada paso que dábamos aumentaba nuestra sensación de desorientación. Las noches se volvieron más inquietantes, los sonidos de la fauna local mezclados con susurros que no eran naturales. Empezamos a sentirnos observados, como si la selva misma nos estuviera reteniendo. Una noche, Ana sugirió que realizáramos una reunión para revisar los caminos y establecer una estrategia clara para encontrar el camino de regreso. Mientras discutíamos, escuchamos un ruido fuerte proveniente de la entrada del campamento. Salimos rápidamente para ver qué sucedía,
y descubrimos que una de las tiendas había sido arrastrada por una fuerte ráfaga de viento. El ambiente se tornó tenso y la oscuridad parecía más densa. Esa noche, decidimos acampar cerca de un claro, utilizando linternas y manteniendo una vigilancia constante. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaban. Ramas crujían, hojas se movían y sombras danzaban entre los árboles. En un momento dado, escuchamos pasos cerca de nuestras tiendas. Nerviosos, intentamos mantener la calma y refugiarnos en nuestras tiendas, pero el miedo se apoderó de nosotros. De repente, Luis propuso que alguien saliera a investigar los ruidos, ya que sospechábamos que podía ser algún animal salvaje. Pero cuando uno a uno nos ofrecimos voluntarios, nadie quiso ser el primero. Finalmente, decidí enfrentar mis temores y salir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me adentré en la oscuridad intentando identificar el origen del sonido. Los árboles parecían susurrar mi nombre, y cada sombra me hacía dudar. Al avanzar unos metros, vi una figura a lo lejos. Pensé que podría ser alguno de los lugareños, pero al acercarme, me di cuenta de que no era humano. Era un anciano vestido con ropas tradicionales, sentado en una roca. Me miró fijamente y comenzó a hablar en un dialecto local que apenas entendía. Sentí una mezcla de alivio y confusión. No sabía qué quería. Intenté comunicarme con gestos y el anciano señaló hacia un sendero oculto entre la vegetación. Comprendí que quería ayudarnos a encontrar el camino de regreso. Agradecida, regresé al campamento y compartí lo sucedido con el resto del equipo. Decidimos seguir las indicaciones del anciano al día siguiente. Al amanecer, nos despertamos con una sensación renovada de esperanza. Siguiendo el sendero señalado, avanzamos por un terreno más abierto y menos denso. La luz del sol penetraba entre los árboles, guiándonos hacia el oeste. Tras varias horas de caminata, finalmente divisamos las luces de San Martín a lo lejos. La alegría llenó nuestros corazones, pero también sentíamos una profunda conexión con la selva y sus misterios. Al llegar al pueblo, agradecimos al anciano, pero cuando intentamos describir cómo nos ayudó, se había desvanecido entre la niebla matutina. Nadie más en el pueblo había visto al anciano, y las historias sobre él eran escasas. Reflexionamos sobre nuestra experiencia y comprendimos que la selva, aunque implacable, también podía ofrecer ayuda inesperada a quienes respetaran su esencia. Esa vivencia me enseñó a valorar la naturaleza no solo por su belleza, sino también por los secretos que alberga. Cada vez que regreso a la ciudad, llevo conmigo los recuerdos de la selva y la lección de que, incluso en los momentos más oscuros, la serenidad y la sabiduría pueden encontrarse en los lugares más insospechados. Me llamo Alejandro, y nunca imaginé que una simple caminata por la selva lacandona se convertiría en una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Quiero compartir esta historia no solo para relatar lo que viví, sino también para advertir a quienes decidan aventurarse en lugares tan imponentes y, a veces, impasibles como este. Todo comenzó una mañana de abril, cuando decidí unirme a un grupo de excursionistas para explorar uno de los senderos menos transitados de la selva. La idea de conectarme con la naturaleza y desconectar del ajetreo de la ciudad me atraía enormemente. Nos reunimos temprano en el mercado de Palenque, donde compramos provisiones, y nos despedimos con entusiasmo antes de adentrarnos en la espesura. El guía del grupo, un hombre local llamado Ernesto, nos presentó a cada miembro y explicó las reglas básicas de seguridad. Me sentí cómodo en compañía de otros apasionados por la naturaleza, lo que hizo que el inicio de la caminata transcurriera sin contratiempos. Los primeros kilómetros fueron agradables. Disfrutamos del canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos
y la majestuosidad de los árboles milenarios que parecían tocar el cielo. Sin embargo, al caer la tarde, el ambiente empezó a cambiar. Las sombras se alargaban y el sonido de la selva, antes armonioso, comenzó a ser interrumpido por ruidos extraños que nunca antes había escuchado. Ernesto nos aseguró que todo era normal y que debíamos continuar hacia el campamento establecido para esa noche. Aún así, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Cuando el sol empezó a ocultarse, nos dimos cuenta de que el sendero que debíamos seguir no aparecía. La niebla empezó a envolvernos, reduciendo nuestra visibilidad a pocos metros. Intentamos mantener la calma y seguir adelante, pero cada paso parecía llevarnos más lejos de cualquier señal de civilización. Las risas y conversaciones amenas se disiparon, reemplazadas por un silencio tenso. Fue entonces cuando escuché un crujido entre los arbustos. Mi corazón se aceleró y miré a mi alrededor, pero no pude distinguir nada en la penumbra. Ernesto sugirió que nos detuviéramos y organizáramos una búsqueda en grupos pequeños para encontrar el camino correcto. Decidí quedarme con un par de personas y explorar hacia el norte, creyendo que podríamos encontrar señales de civilización. Avanzamos con cautela, iluminando el camino con linternas. El terreno se volvía más accidentado y las sombras de la noche jugaban trucos con nuestra percepción. De repente, uno de mis compañeros tropezó y cayó, haciéndome girar bruscamente hacia él. No había heridas graves, pero el susto nos hizo detenernos. Decidimos apresurarnos, conscientes de que el tiempo estaba en nuestra contra. Mientras más nos adentrábamos, más intensos se volvían los sonidos de la selva. No solo los animales nocturnos, sino también ruidos que parecían pasos humanos. Mi mente jugaba con la idea de que alguien más estaba en el lugar, quizás también perdido o, peor aún, con intenciones maliciosas. La tensión entre el grupo aumentaba y las decisiones se volvían más difíciles de tomar. En un momento dado, uno de nuestros compañeros, Jorge, señaló hacia un sendero lateral que parecía menos denso. Con pocas opciones, decidimos seguirlo, esperando que nos llevara a algún tipo de salida o refugio. Después de caminar durante lo que parecieron horas, encontramos un pequeño claro con restos de una vieja cabaña abandonada. La esperanza renacía momentáneamente, y decidimos establecer un campamento temporal allí. La noche en la cabaña fue agitada. Ruidos persistentes afuera nos mantenían en constante alerta. Al amanecer, revisamos nuestros suministros y planificamos nuestra ruta para salir de la selva. Sin embargo, al revisar el lugar, descubrimos que una parte del suelo estaba dañada, como si algo o alguien hubiera intentado abrir una entrada secreta. Este descubrimiento nos llenó de preocupación, haciéndonos cuestionar si no estábamos solos en la selva. Decidimos continuar nuestro camino hacia el este, donde esperábamos encontrar el río principal que, según Ernesto, cruzaba cerca del campamento. El trayecto fue arduo y el calor sofocante. Cada paso parecía más difícil que el anterior, y el cansancio comenzaba a hacer mella en nuestro ánimo. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador proveniente de unos arbustos cercanos. Sin pensarlo, corrí hacia el origen del sonido, solo para encontrar a una de nuestras compañeras, María, atrapada entre unas raíces espesas. Con esfuerzo, logramos liberarla, pero el susto nos había dejado completamente desorientados. Decidimos que lo mejor era seguir avanzando sin detenernos, con la esperanza de que la luz del día nos guiara de regreso. Sin embargo, la selva parecía jugar en nuestra contra, llevándonos en círculos y haciéndonos perder aún más la orientación. Finalmente, al caer nuevamente la noche, nos vimos obligados a acampar una vez más. Esta vez, la oscuridad parecía aún más opresiva,
y los ruidos de la selva se convertían en amenazas palpables. Cada sombra se transformaba en una figura aterradora, y la sensación de inseguridad era constante. Conversaciones susurradas intentaban mantener la calma, pero la tensión era palpable. A la mañana siguiente, desconfiados pero decididos, seguimos adelante. Fue entonces cuando de repente, entre los árboles, divisamos una luz débil a lo lejos. Aceleramos el paso, con el corazón lleno de esperanza. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que no era una comunidad, sino una faena de extracción lechero abandonada. Las estructuras estaban deterioradas por el tiempo y la naturaleza había reclamado el lugar. Sin embargo, entre las ruinas encontramos restos de antiguos campamentos y señales de que otros habían estado allí antes que nosotros. Reflexionando sobre nuestra situación, comprendimos que habíamos sido llevados de manera deliberada por alguien o algo que conocía bien la selva y nuestros movimientos. La paranoia se apoderó de nosotros y cada uno comenzó a sospechar de los demás, temiendo que hubiera traidores entre el grupo. Las tensiones internas amenazaban con desmoronar cualquier posibilidad de rescate. Fue en ese momento cuando escuchamos claritos pasos acercándose a las instalaciones. Nos escondimos, temiendo lo peor. Al asomarnos, vimos a un grupo de trabajadores locales que, al parecer, también habían sido atrapados por la naturaleza implacable de la selva. Con su ayuda, pudimos encontrar un sendero oculto que nos condujo finalmente a un camino conocido. Después de días de incertidumbre y miedo constante, emergimos de la selva lacandona, exhaustos pero aliviados. La experiencia nos había cambiado profundamente, dejando cicatrices invisibles pero permanentes. Aprendí que la selva no es solo un bello paisaje, sino también un lugar que exige respeto y preparación. Hoy, recuerdo cada detalle de aquellos días con una mezcla de temor y gratitud. Esta historia la comparto para que otros comprendan los peligros reales que esconde la naturaleza y la importancia de estar siempre preparados y atentos. La selva puede ser hermosa, pero también puede ser implacable con aquellos que no la respetan. Me llamo Alejandro Ramírez y nunca olvidaré la expedición que hice a la selva lacandona. Decidí contar esta historia porque, aunque todo parecía normal al principio, lo que viví allí cambió mi percepción de lo que es posible en lugares tan remotos y llenos de vida. Siempre me ha fascinado la naturaleza y, tras años de trabajo como guía turístico en Chiapas, quise aventurarme en una expedición para documentar la biodiversidad de la selva. Junto a mí iban Clara, una bióloga apasionada, y Jorge, un fotógrafo experimentado. Planeamos pasar 2 semanas profundizando en áreas poco exploradas, alejadas de los senderos habituales. El inicio de nuestra aventura fue prometedor. Caminábamos por sendas estrechas, rodeadas de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El canto de los pájaros y el murmullo constante del río nos acompañaban, creando una sinfonía natural que nos llenaba de entusiasmo. Las noches estaban iluminadas por antorchas y contamos historias alrededor de la fogata, riendo y disfrutando de la tranquilidad del entorno. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en la selva, algo empezó a sentirse extraño. Un día, mientras Clara recogía muestras de plantas medicinales cerca de un arroyo, notamos que el tiempo parecía cambiar de manera impredecible. Las nubes se acumulaban rápidamente y repentinos aguaceros arrasaban el paisaje, obligándonos a buscar refugio con mayor frecuencia de lo planeado. Una tarde, mientras explorábamos una zona conocida por sus árboles centenarios y enigmáticas formaciones rocosas, Jorge capturó una fotografía sorprendente. Una figura humana entre la vegetación, pero al acercarnos no vimos a nadie. A pesar de ello,
algo en el ambiente nos hizo sentir observados. Decidimos reducir el ritmo y ser más cautelosos, pensando que quizás algún animal grande podía estar merodeando por la zona. Las noches se volvieron más inquietantes. No había suficientes historias de fantasmas en la cultura lacandona, ya que la mayoría de los relatos están ligados a la naturaleza y a sus espíritus protectores. Sin embargo, nuestra experiencia no tenía relación con lo sobrenatural. Una noche, escuchamos ruidos extraños fuera de nuestra tienda. Podían ser simplemente animales nocturnos, nos decíamos para tranquilizarnos, pero la sensación de ser vigilados persistía. Un amanecer, Clara desapareció. Revisamos el campamento varias veces, llamándola sin recibir respuesta. La desesperación nos envolvió. Iniciamos una búsqueda exhaustiva, siguiendo sus huellas que parecían desvanecerse inexplicablemente entre la densa vegetación. Pasamos horas recorriendo terrenos difíciles, sin señales de su paradero. Fue entonces que comenzamos a notar detalles inquietantes, marcas recientes en árboles que parecían no tener origen animal, restos de fogatas apagadas y señales de que otros grupos habrían pasado sin dejar rastro. En nuestra búsqueda, comenzó a aparecer una tensión inexplicable entre Clara y Jorge. Parecían saber algo que no compartían, y sus miradas se evitaban cada vez más. Una noche, decidimos acampar cerca de un antiguo cenote que habíamos descubierto en días anteriores. El lugar tenía una energía particular, con sus aguas oscuras reflejando la luz de la luna de una manera casi hipnótica. Mientras intentábamos descansar, escuchamos voces susurrantes provenientes de la espesura. Pensamos que podría ser resultado de nuestra imaginación agotada, pero las voces parecían formar palabras en un idioma que no reconocíamos completamente. Decidimos investigar, siguiendo los sonidos hasta llegar a un claro donde encontramos señales de rituales antiguos, piedras dispuestas en círculos, ofrendas de alimentos y figuras talladas en madera deteriorada por el tiempo. Fue entonces cuando Jorge confesó que había descubierto evidencias de una comunidad descendiente de antiguos habitantes de la selva, que aún practicaban rituales secretos para preservar sus tradiciones. Clara, al enterarse, había intentado acercarse para documentar más, pero algo salió mal. Temiendo que su investigación atrajera atención externa y pusiera en peligro su existencia, decidieron mantenerlo en secreto. La revelación nos dejó perplejos y asustados. Comprendimos que Clara no había desaparecido por accidente, sino que había sido retenida para proteger los secretos de esta comunidad oculta. Decidimos respetar su tranquilidad y abandonar la selva, aunque el peso de lo que habíamos presenciado nos acompañó durante el regreso. Al llegar al pueblo más cercano, compartimos nuestra experiencia con las autoridades locales, pero no encontraron rastro alguno de Clara. Sin embargo, algunas personas del lugar nos advirtieron sobre la selva y sus antiguos guardianes, contándonos historias de viajeros que nunca regresaron y de pactos que mantenían el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Desde entonces, evito hablar demasiado sobre